Bienvenidos a la clase de hoy en otro texto mal interpretado de las Escrituras. Aquí en mi canal de YouTube estamos en esta serie de textos mal interpretados de la Biblia, pero por 4 clases he decidido hacer una pausa para explicar en la primera de esas 4 clases qué es teología, en la segunda qué es exégesis, en la tercera qué es hermenéutica y en esta cuarta qué es homilética. ¿Qué es la homilética bíblica? ¿Es indispensable para el estudio de las Escrituras? ¿Cómo puedo comunicar la palabra de Dios de buena manera? Bueno, de eso se trata la homilética, de comunicar la palabra de Dios, de aprender a desarrollar el mensaje, de aprender a predicar ese mensaje, de saber cómo puedo yo dar a conocer el texto bíblico de manera clara y sencilla. Así que muchos mensajes de hoy no son bíblicos. Toman un texto de la Biblia, algunos predicadores sí predican, pero no son bíblicos, porque un mensaje bíblico tiene que estar amparado en las Escrituras con todos sus detalles hermenéuticos, exegéticos, históricos y homiléticos. Dicen algunos, pero yo no necesito la teología, yo no necesito esa cosa de homilética para predicar, yo solo necesito la palabra, arrodillarme y que el Espíritu Santo me ilumine. Bueno, claro, eso es parte de, pero tú no puedes llegar a operar a tu hija o tú mismo a donde un médico que supuestamente es médico, pero que solo se leyó un pequeño folleto de medicina. No, tú quieres ir donde un médico que estudió 7 años de medicina en la universidad, luego que fue a practicar al hospital y ahora se convirtió en médico y cirujano, y ahora quieres tú llevar ahí a tu ser querido para que le operen de la vesícula o de, qué sé yo, una hernia, lo que sea. ¿Por qué? Porque tú no vas a dejar la vida de tus seres queridos ni tu vida en manos de alguien que no es médico, que solo le gustó la medicina, leyó un folleto y se animó a operar. Eso es exactamente la Biblia. Tú no puedes estar perseverando en iglesias donde el que es el pastor principal o el predicador principal o los predicadores no estudian la palabra, no saben de teología, no saben de hermenéutica, no saben de exégesis, no saben de homilética. ¿Por qué? Porque entonces van a errar la palabra de Dios y van a convertir la Biblia en un folleto de textos aislados, variados, en donde muchos analfabetas bíblicos van a aceptar ese mensaje porque se van a centrar en prosperidades, en milagros y en cosas sobrenaturales, cuando la Biblia hay que estudiarla a la perfección. Así que la homilética, ¿qué nos enseña la homilética? Bueno, quédate con nosotros y comencemos ahora. Como tú ya sabes por las clases anteriores, cuando no comprendemos una palabra tenemos que ir a la etimología de la palabra. Etimología es la raíz de la palabra. Y por ejemplo, la palabra filosofía, su etimología es fileo, es amor, y sofía es sabiduría. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Teología, teos es Dios, logos es palabra. Teología quiere decir el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Exégesis, ex es afuera. Hegemonai es guiar hacia afuera. ¿Qué quiso decir el autor original de ese texto? Y yo voy a guiar a mi congregación para que lo comprendamos. Hermenéutica, hermenoai. Eso quiere decir el significado para la vida actual del texto bíblico. Y ahora, homilética. ¿Qué quiere decir homilética? Viene de la etimología homilía o bien homileo, que quiere decir conversación, exhortación, discurso, hablar con otros o desarrollar un tema. Una homilía es un discurso, una homilía es una exhortación, una homilía es hablar con otros, una homilía nos enseña a desarrollar un tema, una homilía nos enseña de conversación sobre algún texto bíblico. Originalmente se describía una conversación cercana, como en pequeños grupos, en pequeñas células, no un discurso general, pero en la Biblia se relaciona con la enseñanza pastoral. Mucha gente no quiere estudiar la teología, ni mucho menos la homilética, y esto es importantísimo. Hermano, la homilética te ayuda a desarrollar tu sermón. La homilética te ayuda a desarrollar tu mensaje. En las siguientes clases vamos a hablar de textos mal interpretados de la Biblia, pero de pronto en el futuro voy a hablar de cómo preparar un mensaje, cómo hacerlo realmente, cómo introducirlo, cómo desarrollarlo, cómo concluirlo. No es porque yo sepa más que tú, no, simplemente porque yo tengo
tengo ahora la ventaja de tener este teléfono enfrente y de estar grabándome, ¿no? Pero tú también puedes hacerlo y comprender esto. Así que homilética, ¿qué quiere decir? Viene de homilía, y la homilía quiere decir conversación en pequeños grupos, o bien exhortación a la iglesia, o bien un discurso general, o bien hablar con otros de uno a uno en un café, tal vez explicando las escrituras, o desarrollar un tema. La homilética bíblica es el arte, escucha, y la ciencia de comunicar la verdad de la palabra de Dios. La homilética bíblica es el arte o la ciencia de comunicar bien la palabra de Dios de forma clara, de forma ordenada y de forma aplicable, ¿no? Eso incluye la parte histórica de la Biblia. Cuando tú quieres predicar un texto de las Escrituras, por ejemplo, tú quieres predicar la carta a los Romanos, ¿no? Quieres predicar Romanos 8:28. Además, sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Eso que dice Romanos 8:28. Tú puedes buscar eso en la palabra del Señor. Digamos, déjame presentarte este texto. Perdón que esta es la Biblia que tengo acá en inglés, pero dice aquí, mire, aquí está el texto de Romanos 8:28, ¿no? Además sabemos que si nos adaptamos a Dios, que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Bueno, ese es el texto. ¿Qué es la homilética? Primero, para llegar a la homilética tenemos que ir a los tres aspectos anteriores de la teología. ¿Qué es teología? Estudio de la palabra. Ok, te estoy poniendo el ejemplo. La palabra es Romanos 8:28. Además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Romanos 8:28. Ok, ese es el texto. Ahora, ¿cómo estudio la palabra de Dios? Teología, estudio de la palabra. Primero, voy a la parte histórica. Y la parte histórica, hay muchos libros que pueden ayudarnos a comprender la historia bíblica. Y voy a la parte histórica. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando escribió la carta a los Romanos? Aquí hay otro libro de Romanos. Mira, todo este libro. Tengo la Biblia en una mano, por eso no puedo manipular. Aquí está, toda la carta a los Romanos. 350 páginas de la carta a los Romanos. Entonces, estoy explicando Romanos 8:28. Voy a predicar Romanos 8:28. ¿Qué tengo que hacer? Leer. ¿Qué estaba haciendo Pablo? La parte histórica, punto número 1. Voy a ponerte, ya no voy a borrar esto, pero la parte histórica, punto 1, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando escribió Romanos? ¿Cómo era la cultura de Roma? ¿Cómo era la política de ese lugar? Etcétera. Cuando ya definí la parte histórica, entonces me voy a la parte exegética. Voy a anotarlo por lo menos acá en círculos. La H es el punto número 1, es la parte histórica. El punto número 2, la parte exegética. El punto número 3, la parte hermenéutica. Y el punto número 4, la parte homilética. Todo esto conlleva el estudio de la teología, que quiere decir el estudio Dios, logía, el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Eso es estudio. Mi letra es muy mala. Teología, el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué implica la teología? La parte histórica, la parte exegética, la parte hermenéutica y la parte homilética, que es la que estamos viendo hoy. Entonces, cuando tú quieres estudiar Romanos 8:28, ¿qué haces primero? Parte histórica. Lees algo de historia de la vida de Roma en aquel tiempo. Lees por qué Pablo escribe, dónde estaba Pablo, qué estaba haciendo Pablo. Ok, luego la exégesis, sacas de adentro de la Biblia. Romanos 8:28, ok, voy a sacar exégesis. Ex es afuera y hegemonai es guiar hacia afuera. Voy a guiar hacia afuera de ese texto para saber qué estaba pasando por la mente de Pablo cuando Pablo escribe Romanos 8:28. Estoy guiando al texto para entender a Pablo, ¿no? El autor. Luego, hermenéuticamente. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Ver el significado de Romanos 8:28 para nuestro tiempo, ¿no? La exégesis es ¿qué dijo Pablo para aquel tiempo? ¿Qué estaba pensando Pablo? ¿Por qué lo escribió? Ahora, ¿qué dice Pablo en Romanos 8:28 para nuestro tiempo? ¿Cómo aplico esta palabra al tiempo de hoy? ¿Ok? Hermenéutica. Y luego homilética. Llegamos a la clase de hoy. ¿Qué quiere decir homilética? Homilía, conversar, exhortar, discursar, hablar, desarrollar un tema.
La homilética me ayuda a preparar el mensaje de Romanos 8:28 y para saber cómo puedo predicar Romanos 8:28 a la congregación. ¿Te das cuenta? Esa es la homilética. ¿Cómo puedo predicar? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa? ¿Cómo lo comunico al oyente? Bueno, tenemos que saber que comunicación es la parte de hacerla de manera sencilla y clara. No podemos comunicar de manera enredada. Tenemos que hablar de manera sencilla, que un niño de 6 o 7 años de edad que esté sentado en el templo pueda entender el mensaje que tú estás diciendo. Si estamos poniendo de ejemplo Romanos 8:28, además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa nos ayudará para bien. ¿Cómo le comunico eso yo a este niño? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le comunico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que introducir el tema. Ok. Romanos 8:28 es nuestro texto que estamos usando de ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo decirle a ese niño que me entienda? ¿No? Cuando yo me pongo a pensar en un niño que va a escuchar mi mensaje, entonces todos me van a entender. Y esa es la parte homilética. Muchos predicadores no se preparan para que todos los entiendan. Y entonces ahí es donde hierran, ¿verdad? Donde erran. Entonces, Romanos 8:28. Además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Ok, tengo niños en la congregación o jóvenes pequeños. ¿Cómo voy a hacerlos entender? O por YouTube cuando vean la prédica. Bueno, tengo que empezar con una introducción. Y una introducción que tengo que decirles, yo no sé si ustedes han vivido días difíciles. Días en los cuales quizá pues no nos salen bien las cosas, que perdemos un examen en el colegio, en la escuela, o que quizá los zapatos se nos rompen, o que ya adentrándonos a gente más adulta, o que perdemos el trabajo, o que perdemos la salud, o que pasa una catástrofe general en nuestro país. Días en los que no sabemos qué pasó, por qué Dios está como enfurecido con nosotros. Ahí es cuando vamos a Romanos 8:28. Y entonces hemos hecho una introducción del tema homiléticamente hablando, para luego desarrollar. Y en el desarrollo explicamos cuando Pablo, la parte histórica, estaba escribiendo la carta a los romanos, se encontraba aquí, allá, le mandó la carta a Roma porque la iglesia de Roma estaba haciendo esto y esto y esto, perseguida políticamente. El imperio romano estaba ferozmente contra los judíos y entonces la iglesia de Roma se mezcla entre judíos y gentiles, greco-romanos llegaban de Grecia, los mismos romanos y judeo-cristianos también. Y entonces empiezas a explicar la parte histórica, luego la parte exegética, sacas de adentro de la Biblia y dices, guías a la gente hacia afuera y dices lo que Pablo estaba pensando, porque Pablo escribió esto a esa iglesia de Roma, es por esto, esto y esto. Aquí está el texto, esta es la exégesis. Ahora, la hermenéutica, cómo ese texto podemos aplicarlo hoy a nosotros. Hoy no estamos viviendo bajo el imperio romano, hoy no estamos viviendo bajo la iglesia greco-romana ni los judeocristianos influenciados por un imperio que les oprimía. Hoy estamos viviendo en una libertad de culto, pero ¿cómo aplicamos ese texto a las escrituras? Luego la homilética, ¿cómo lo desarrollo punto por punto? Y entonces llegas a la parte del desarrollo del mensaje y luego del desarrollo lo cierras. Y el cierre tiene que ser convincente y persuasivo. Convincente es que tienes que tener un argumento para convencer lógicamente. Un argumento para convencer lógicamente, y persuasivo es que tienes que tener un argumento para persuadir emocionalmente. O sea, hay dos palabras, convincente y persuasivo. El convencer es con lógica, con razonamiento de las escrituras. Ahora, la persuasión, ya eso apela a las emociones. Cuando la gente está convencida de que lo que has predicado es la palabra de Dios, cuando le has dado los argumentos históricos, exegéticos, hermenéuticos y homiléticos, cuando has aplicado la teología, bien, entonces la gente está convencida mentalmente, o sea, lógicamente, racionalmente está convencida, intelectualmente. Ahora llega el momento crucial de la prédica en la homilética. ¿Cómo cierro la prédica? Con un argumento persuasivo. Y la persuasión va apelando a las emociones. Cuando ya la gente está convencida, entonces tú la persuades y le dices, ahora es el momento de decidirte por Cristo. No importa lo que estés viviendo. Romanos 8:28 dice que sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien. Ahora es el momento de, sin censurar ni cuestionar lo que te pasa. Estás viviendo en enfermedad, estás viviendo en deudas, estás viviendo en tormentos, en dificultades, etcétera, etcétera, etcétera.
todo eso Dios lo utilizará para bien. Estás viviendo en bendición, en victoria, en triunfo, todo va bien en tu vida, todo eso Dios lo utilizará para bien. Así que no importa lo que estés viviendo, hoy es un buen día. ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Quieres hacerlo el Señor de tu vida? Ahí estás apelando a las emociones de la gente. Ya lógicamente la gente se convenció con toda la teología que le explicaste de Romanos 8:28. Ahora tienes que apelar a sus emociones para que ellos tomen acción. ¿Se recuerdan de la Biblia? Le dice aquel, por poco me persuades a ser cristiano. Estaba convencido, pero no persuadido. Y tú tienes que tener eso. ¿Y eso cómo se logra? Cuando estudias la homilética, cómo desarrollar un tema, cómo hablar con otros, cómo discursar, cómo exhortar, cómo conversar. Todo esto es una homilía, homilética, ¿no? Bueno, yo espero que estas 4 clases te hayan servido muchísimo. Yo disfruté impartiéndolas. No son clases profundas, ojo, no son clases profundas de teología, de exégesis, de historia, de hermenéutica, de homilética, no. Son clases básicas, lo más sencillo, el concepto más básico de estas palabras es lo que te he dado a conocer. Así que no esperes aquí un curso profundo. Tendremos en el futuro diplomados de cursos profundos, ¿no? Un diplomado en teología, por ejemplo, que puede durar 3-4 meses, un diplomado en exégesis bíblica, un diplomado en historia del Nuevo Testamento, diplomado en historia del Antiguo Testamento, qué sé yo. Tendremos en el futuro, pero por ahora son clases para todo público, clases gratuitas y clases básicas, lo más básico. Si tú eres un profesor de teología, seguramente dirás, ay, pero es que estos son conceptos tan básicos. Claro, es que estoy, como quien dice, estamos aprendiendo a leer, estamos en las vocales, A, E, I, O, U. Estamos aprendiendo a leer, aprendiendo a caminar. No son conceptos profundos, son conceptos básicos de la teología. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo. Gracias por apoyar este canal de YouTube. Dame un like, escribe un comentario, compártelo con tus contactos. No descargues el video y lo vuelvas a cargar porque vas a ser censurado y tu canal se puede cerrar porque tienen derechos estos de autor, ¿no? Así que compártelo. Ayudemos a los demás a comprender las escrituras. Si te gusta este canal, ayúdame con un comentario. Si no te gusta, pues ya no lo veas. En vez de comentar algo que no te guste, algo que esté en tu corazón, un odio, un rencor, y comentarlo en contra mía, mejor no lo veas, no comentes, ya no lo veas y listo, se acabó. Pero si te gusta, comenta algo positivo, di amén, gloria a Dios, lo que sea. Y eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube recomiende. Mientras más comentarios y likes tiene un video, más recomienda YouTube este video a todos los demás. Un abrazo, te aprecio mucho. Y nos vemos en la próxima clase con otro texto mal interpretado de las Escrituras. Bye bye.